¿Ya se ve? Ya. Pero explico todas las, bueno, Toda las tu 3 órganos. presentación. Ujú. Ok. Ok, bueno, yo les voy a hablar sobre la histogénesis, tanto de tiroides, paratiroides y timo. Para empezar, pues de manera general, hay que hablar un poquito de la tiroides, que pues si recordamos es una glándula endocrina localizada anteriormente a la tráquea. Se puede localizar por debajo de la nuez de Adán en los hombres. Y esta hormona, bueno, esta glándula va a secretar hormonas que son tanto la T3 o triiodotironina y la T4 o también llamada tiroxina. Algunos autores describen que tiene forma de mariposa, la tiroides, y asimismo esta estructura va a estar dividida por, bueno, van a ser dos lóbulos y en su mitad van a estar una estructura llamada istmo, que es el que separa ambos lóbulos. Y bueno, como dato, en los adultos a veces se encuentra un tercer lóbulo en esta parte de aquí. No sé si ven mi puntero. Sí. ¿Sí? Ah, ok, ok. Bueno, en esta parte suele aparecer un tercer lóbulo llamado lóbulo de Toulet o lóbulo pirámide. Ok, bueno, para empezar, en esta imagen podemos observar en el piso de la faringe primitiva, que es esta parte de aquí, lo amarillito. Esta es la parte de la faringe primitiva. Localizaremos el foramen ciego posteriormente, pero por ejemplo, en un inicio vamos a encontrar lo que es el divertículo tiroideo, que está aquí señalado en el circulito rojo. Este divertículo tiroideo se empieza a formar a los 24 días después de la fecundación. En esta diapositiva, bueno, en estas imágenes, podemos observar cómo hay una secuencia en la que se va formando el divertículo, que está aquí. ¿Dónde está mi mouse? Aquí. Algunos, pues, como ya vieron, algunos lo conocen como divertículo tiroideo o primordio tiroideo. Si se fijan, este primordio se va a empezar a evaginar de lo que es la faringe primitiva, que es esta parte de aquí, lo amarillito. Esta faringe primitiva va a empezar a engrosarse y a evaginarse. Y por ejemplo, aquí en la tercera, bueno, sí, en esta imagen, podemos observar cómo se empieza a separar de lo que es el piso de la faringe, que es el de la imagen pasada, y se empieza a separar de la, pues sí, de la faringe por medio de una estructura que se va a llamar conducto tirogloso. Y si recuerdan, les mencioné que en donde se encontraba inicialmente el divertículo tiroideo, iba a dejar lo que conocemos como foramen ciego de la lengua, que es esta estructura de aquí. Esto suele ocurrir entre la quinta y sexta semana. Y en la séptima semana podemos observar cómo la glándula tiroides, que está aquí, esta partecita de aquí, comienza a descender hacia, sí, caudalmente, hacia donde se encuentran el hueso yoides y los cartílagos, ¿cómo se llaman? Eh, los cartílagos laringeos. Se va a ubicar por delante de estas estructuras y lo que conocíamos como conducto tirogloso se va a, digamos, degenerar. Ay, se me olvidó decirles que es una prolongación del endodermo, el divertículo tiroideo. Ok, en esta imagen podemos observar cómo ya el primordio tiroideo o divertículo tiroideo finalmente está en su posición habitual. Y en cuanto al conducto tirogloso, que era el que lo unía al piso de la faringe, que se encontraba eh, por aquí, donde está el foramen ciego,
nos puede, bueno, este conducto tirogloso, como les mencioné, se degenera y en su porción distal nos va a dejar a lo que es el foramen ciego y en su porción proximal, cuando persiste, nos deja al tercer lóbulo o lóbulo de Taulet en algunas personas, que es este de aquí. Y esto ocurre al final de la séptima semana. En cuanto a las células de la glándula tiroides, tendrá dos orígenes, que son el origen endodérmico y el origen de células de la cresta neural. En cuanto a el origen de las células de la cresta neural, eh, vamos a tener que van a migrar de la cresta neural que se va a encontrar por aquí hacia el cuerpo, hacia la cuarta bolsa faríngea, que está a este nivel, y va a formar lo que conocemos como el cuerpo último bronquial. Este cuerpo último braquial va a llegar a lo que es la glándula tiroides, que ya estaba preformada, y va a comenzar a proliferar las células para formar lo que conocemos como las células C o parafoliculares. Y en cuanto a las células principales o foliculares, estas se van a originar del endodermo, es decir, desde la misma estructura de la faringe primitiva. Mm, Ok, en cuanto a nuestra glándula tiroides se encuentra en su lugar anatómico común, o sí, donde todos la conocemos, esta, pues, básicamente al inicio va a estar formada por una masa celular solamente de células principales, que posteriormente va a ser invadida por mesénquima, que va a ayudar a formar los vasos sanguíneos, y que además va a ayudar a formar los cordones celulares, que posteriormente en estos cordones celulares va a surgir una luz, que es donde se va a formar nuestro coloide o tiroglobulina. Esta tiroglobulina puede ser, eh, digamos, podemos medir los valores de esta tiroglobulina a partir de la 11ª semana. Y bueno, como dato, es el primer órgano endocrino dentro del feto. Ok. En cuanto a la histogénesis de las paratiroides, estas van a ser 4 estructuras pequeñas y ovaladas que vamos a encontrarlas en la cara posterior de lo que es la glándula tiroides, que como las observamos aquí en la imagen, pues son pequeñitas. Estas glándulas paratiroides están compuestas por una cápsula y por tabiques de tejido conectivo denso, también que están acompañadas de células oxífilas, células principales y células adiposas, que ahorita les voy a enseñar creo que está en la siguiente diapositiva, una imagen histológica. Estas glándulas se van a originar de la tercera y cuarta bolsa faríngea. Como las podemos ver aquí, aquí está la paratiroidea inferior y creo que aquí no. Aquí está la paratoidea superior. La paratoidea inferior va a surgir de lo que es la tercera bolsa faríngea y la cuarta va a surgir de la... no creo que lo dije al revés. La parte superior de la cuarta bolsa. Exacto. Y la tercera va a dar origen a la parte inferior. Bueno, y bueno, cuando se acaban, bueno, desde estos puntos donde encontramos las bolsas faríngeas, van a migrar caudalmente hasta alcanzar la parte posterior o cara posterior de nuestra glándula tiroides, que ya estaba formada, y se van a situar por fuera de la cápsula tiroidea. En cuanto a las células que presenta la paratiroides, las células van a ser de origen endodérmico, que son las células principales, y las células oxifílicas. Y también vamos a tener células que van a provenir de origen de la cresta neural, que van a ser aquellas que formen el tejido conectivo denso de la paratiroides.
Aquí si observan tenemos a las células principales, células adiposas, células oxifilias y pues los vasos sanguíneos y tejido conectivo. Ok. En cuanto al timo, nuestro timo va a estar ubicado en lo que es el mediastino superior, en la porción inferior del cuello. Este va a ser un órgano linfoide, principalmente conformado por dos lóbulos, como podemos verlo aquí en la imagen. Va a estar constituido por una cápsula de contenido de tejido conectivo denso, que es este de aquí de la imagen, y un parénquima que va a estar formado por linfocitos de tipo T. También vamos a tener células reticuloepiteliales y macrófagos. Esta estructura se manifiesta en lo que es la sexta semana a partir de dos engrosamientos del endodermo, que son los engrosamientos que encontramos en esta parte. Este es uno derecho y el izquierdo. Aunque algunos, bueno, estos surgen en lo que es la tercera bolsa faríngea y algunos autores mencionan que también incluye o provienen células de lo que es la cuarta bolsa faríngea. Estos, digamos, engrosamientos van a llevar por nombre primordios tímicos. Este conjunto celular, al igual que lo vimos con las paratiroideas, va a migrar caudalmente y medialmente por el mesénquima de lo que es la faringe primitiva hasta alcanzar la cara posterior del esternón, donde vamos a encontrarlo habitualmente. Y como verán, pues tenemos tanto un divertículo, o sí, ¿cómo se dice? Sí, un divertículo tímico o primordio tímico de un lado y del otro lado. Y en cuanto llegan a su posición habitual, se unen y forman lo que conocemos como los dos lóbulos tímicos. Entre la novena y décima semana de gestación, a esa estructura preformada del timo van a llegar timocitos que van a ser procedentes del hígado y que van a situarse entre las células epiteliales endodérmicas y se van a distribuir para formar lo que nosotros conocemos como la región de la corteza y la región de la médula. Y posteriormente los pretimocitos van a transformarse en lo que se conoce como linfocitos T, o son las células que encontramos pues en el timo. Y pues ya. Muy bien, muchas gracias. Pues bueno, creo que hablamos demasiado de la histología, pero que bueno, porque esa era la tarea. Quedaron claras las estructuras anatómicas e histológicas de la tiroides y las paratiroides. Ay, Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, ¿alguna duda con respecto a su tarea o vamos viendo? Continuamos. Vamos bien. ¿Vamos bien? Bueno, sí, entonces, muchas gracias, Fernando. Fuiste Fernando, ¿verdad? Sí, gracias, doctor. Gracias, Fernando, por tu presentación. Entonces, les voy a poner ahora mi presentación. Y vamos a recordar, según yo, la última clase, la clase anterior, lo que vimos fue justamente hasta la formación de nuestros procesos faciales, donde se estaba desarrollando nuestra carita, y después de ahí nos fuimos justamente a esta parte de la formación del timo, de la paratiroides, que vienen o derivan de las bolsas faríngeas, ¿de acuerdo? Hablando de los procesos faciales que se desarrollaban, ya dijimos que
aquí íbamos a desarrollar, pues del proceso del proceso frontonasal iba a desarrollarse toda la parte de la frente, el dorso de la nariz, la punta de la nariz y luego se iba a continuar hasta formar justamente el filtrum. De ahí, pues bueno, ya tenemos que, o en este cuadrito tenemos los procesos nasales medios, que son los que van a derivar pues estas partes blandas que hablamos ya, el filtrum, labio superior, inferior, tectolabial. Y en cuanto a los procesos o derivados óseos, vamos a tener el reborde alveolar y la premaxila. De esa premaxila y va a surgir la parte anterior o el paladar primario, que es lo que nos va a formar pues posteriormente nuestro paladar. De los procesos nasales externos, alas de la nariz y la apófisis ascendente del maxilar superior, y de los procesos maxilar y mandibular, tanto la parte del labio, la porción lateral del labio, ya sea en la parte maxilar, y la porción superior de los carrillos, también del proceso maxilar, que se iba a fusionar con el proceso mandibular de la parte de abajo para formar justamente la porción inferior de los carrillos. También esta parte del proceso mandibular va a formar nuestro labio, nuestro labio inferior, nuestro mentón, y pues obviamente todo el espesor de nuestra mandíbula con nuestro proceso o nuestro reborde alveolar. ¿De acuerdo? Hablando entonces del inicio o ya dejando claro de dónde derivan embriológicamente los labios, vamos a platicar justamente de este órgano que constituye justamente nuestro, nuestro, nuestro labio superior, y va a venir justamente de acá de los procesos nasales medios. Entonces, hablaremos justamente de esta parte de los labios. Aquí voy a cortar esta partecita de acá, porque primero quiero platicarles de esta parte. Nuestros labios son la parte que está justamente limitando nuestra cavidad bucal. Está limitada por la parte de arriba, por el tabique nasal, por la parte de abajo, por el surco mentolabial, y de los lados tenemos los surcos nasoogenianos y los labiogenianos. Anatómicamente y topográficamente hablando, los labios se van a dividir en tres vertientes. La vertiente externa, que corresponde a la piel, la vertiente interna, que corresponde a la mucosa, y una zona de transición. Hablando entonces de la vertiente, bueno, esta zona de transición será única en los seres humanos, solamente se presenta acá, y esta zona de transición es una zona en particular que se conoce como borde del bermellón, también así se conoce. Entonces, hablaremos justamente de la parte o de la piel de los labios, que es esta parte que nosotros vemos. Esta superficie de los labios, su superficie externa, tiene piel, esta piel finita. También va a tener folículos pilosos y glándulas sebáceas, y algunas glándulas sudoríparas, que eso ya ya estarán un poco más en la parte inferior, cercano al surco mentolabial. La parte superior, perdón, la parte más siguiente o dando la vuelta justamente a nuestro labio será justamente esta zona de transición, esta zona del bermellón, donde en esta zona ya les platicaba que es una única en esta especie humana. Lo que tenemos aquí es una dermis muy delgadita y demasiado vascularizada. Vamos a tener también que en esta zona la superficie del epitelio no está totalmente completa, o sea, no está tan unida a la piel como en la zona ya de la mucosa. Y en este caso, esas células basales que están en la parte inferior van a ser un poco más vesiculosas, estas celulitas de acá. Entonces, esta zona, lo único que nos va o para lo que nos va a funcionar es para lubricar, gracias a la saliva, los labios, la parte externa de los labios, sobre todo la parte que está en estas fisuras. Esta zona del bermellón es la zona, como es una zona tan delgada de epitelio, es la más susceptible a
a que se rompa, a que se erosione y a que se fracturen, bueno, se rompa este epitelio y se formen estas fisuras que pues nosotros podríamos recordar cuando se nos cuartean nuestros labios, cuando hace frío, por ejemplo, o con alguna otra, cuando están demasiado secos nuestros labios, también se pueden abrir esta zona. Y se abre justamente a partir de esta zona de transición porque es una zona de epitelio muy delgadita. ¿De acuerdo? La última o la parte que es la que ya pues acá les mencionaba, bueno, ahorita se las pongo, será justamente la zona de la mucosa, que es esta parte interna del labio. Aquí pues tenemos una lesión en esa zona, pero es para que ustedes recuerden que quede más delimitado. Esta zona interna, pues bueno, es esta parte de acá. Esta zona interna del labio va a estar constituida por mucosa. Esta mucosa es epitelio plano estratificado no queratinizado. ¿De acuerdo? En este epitelio vamos a tener tejido conectivo laxo, vamos a tener que en la parte inferior, donde está cercana a la zona de transición, van a tener muchas fibras elásticas y colágenas que van a unirse pues a la parte interna de los labios y a la parte del músculo. El músculo que corresponde a la formación de nuestros labios es el músculo orbicular de los labios. ¿Qué más? En la parte de abajo, en la parte más interna, cercano a la parte muscular, vamos a tener una submucosa. Esta submucosa se desarrolla con un cúmulo de glándulas salivales menores y cuyos acinos van a secretar preferentemente secreción mucosa. Esta parte de las glándulas salivales menores van a tener un ducto o un conducto excretor que va a salir en esta zona, en la superficie de la mucosa, y va a traer como resultado un puntilleo característico en esta zona. También, si ustedes traccionan este labio y ustedes puedan poder observar o sentir con sus dientes o con su lengua pequeñas tumefacciones en la parte interna del labio. Esta zona se conoce como la parte, perdón, este puntilleo serán entonces las características glándulas salivales que están presentes en el labio, en esta zona de aquí. Ahora, en esta parte interna vamos a tener también que la mucosa va a ser de una coloración rosa, humectada y totalmente húmeda. Y vamos a tener este dibujo vascular que va a darnos justamente la apariencia de la irrigación que contiene nuestros labios y por lo tanto pues es una zona altamente vascularizada. Esta red capilar se va a notar completamente. En la parte interna, cuando nuestros labios tienen lesiones, podemos, la más común de las lesiones son tanto las úlceras, cuando se erosiona esa parte de la mucosa del epitelio, o cuando tenemos estas tumefacciones que se conocen como mucoceles, y estos mucoceles es cuando se rompe o se fractura justamente nuestro conducto excretor de nuestra glándula salival y entonces van a tener una extravasación de secreción serosa dentro de la mucosa, ¿de acuerdo? Eso es un mucocele, que ya lo veremos más adelante. Hablando entonces de los labios, entonces anatómicamente se divide en su vertiente externa, su vertiente o su zona de transición y su vertiente interna. ¿De acuerdo? Embriológicamente ya dijimos que deriva de esos procesos nasales medios. Hablando del labio superior y hablando del labio inferior, derivará del proceso mandibular. ¿Dudas hasta aquí? Bueno, creo que no. No, Ok. No, sí, yo doctora. sí, doctora. Dígame. ¿Del proceso mandibular son los labios superiores e inferiores No, o cómo? del proceso maxilar. A ver, me voy a Maxilar. regresar. Ajá. Acá. Aquí está en moradito. Proceso maxilar deriva el labio superior. Y del proceso mandibular en verde deriva el labio inferior. ¿Sí? Sí, doctora, Acá están. gracias. ¿Va? Ok. Ahora,
Hablaremos de las mejillas, que justamente es de la unión o de la fusión de estos dos procesos, maxilar con mandibular. Ya dijimos, maxilar, porción superior, mandibular, porción inferior de los carrillos. Ajá, aquí estará en moradito, igual en verde. En moradito tenemos porción maxilar, porción mandibular, que se fusionan entre ellos y nos forman los carrillos, ¿de acuerdo? Los carrillos entonces son las paredes laterales de nuestra cavidad bucal. Hacia adelante están limitadas por los labios y por la parte posterior, pues se determinarían sí, se delimitan por el istmo de las fauces, ¿no? Hacia la parte posterior. Estos tienen una cara cutánea, una superficie cutánea que está justamente acá. Está formada por la piel. Me voy a regresar hasta acá para que veamos nuestros carrillos. Acá. Entonces, esta es la parte cutánea. ¿De acuerdo? Y la parte interna, bueno, acá en la parte cutánea tenemos este surco que es el surco nasogeniano y tenemos el surco labiogeniano que estará por esta zona de acá y hacia acá. La parte de la superficie externa entonces es solamente piel finita, que también tenemos la parte de las glándulas sebáceas, glándulas sebáceas, folículos pilosos y bueno, nuestra dermis y epidermis, ¿de acuerdo? Y la parte interna está igual revestida por una mucosa, que es igual epitelio plano estratificado no queratinizado. Esta mucosa se conoce como mucosa yugal. Es una superficie lisa, igual rosada, igual húmeda. ¿Como cuál? Como la de nuestros labios, ¿de acuerdo? Entonces, la mucosa labial y la mucosa yugal son el mismo tipo de mucosa, solamente que anatómicamente uno se considera sobre los labios, mucosa labial, y la otra mucosa yugal dentro de los carrillos, ¿de acuerdo? Aquí existe una línea que se conoce como línea alba, que se presenta a la altura de los molares, donde ocluye nuestro molar superior con nuestro molar inferior. Esta línea alba es una línea blanquecina que tiene epitelio paraqueratinizado. Esto se desarrolla, se forma por el choque constante de los molares con el carrillo. El roce constante de los molares con los carrillos va a hacer que ese epitelio se forme un poco más denso y por lo tanto ya tengamos ese epitelio paraqueratinizado, que se forma entonces, les decía, a la altura de los molares. Y es una línea que se llama línea alba. ¿De acuerdo? También debajo tenemos una submucosa. Entonces está nuestra mucosa yugal. También tenemos algunas células adiposas. En esta mucosa, esas células adiposas son amplias. Aquí, pues nosotros, ahorita está muy de moda que quitan estas células adiposas, que pues se conocen también como estas bolsas de Bichat. Esas bolsas de Bichat también tienen relación justamente con estas mejillas y por eso las remueven ahorita, porque son acumulación de grasa dentro de los carrillos. ¿Para qué nos funcionan? Para mantener calientita nuestra carita. Nos funcionan también para el impacto de cualquier golpecillo y también nos funcionan como reserva, como siempre, ¿no? Las células adiposas. También tenemos debajo glándulas salivales menores. Esas glándulas salivales menores pues, se conocen como glándulas salivales yugales o bucales. Y también tenemos la parte de la desembocadura del conducto de la glándula mayor, que es la glándula parótida, del conducto de Stennon. Este conducto de Stennon desemboca justamente en estas mejillas, en esa parte interna, a la altura del primer y segundo molar superior. Con la parte o hablando justamente del eje central de las mejillas, es un eje central de músculo esquelético, que es el músculo que comprende la mejilla, será el músculo bucinador, aunque y en menor medida también está involucrado el músculo macetero. También tenemos que alrededor de esa parte de la submucosa se une al tejido y al músculo gracias a unas bandas de tejido fibroelástico que son de lámina propia, que son esta parte de acá, que van a hacer que se unan justamente esta parte de la submucosa
con el conducto, con la capa muscular para hacer estas fibras o bandas de tejido fibroelástico, ¿de acuerdo? Entonces, las mejillas van a contener justamente, o la función principal de estas será contener el bolo alimenticio y llevarlo o ayudar a llevar el bolo alimenticio junto con este músculo mucinador el bolo alimenticio hacia los molares para que pues posteriormente los molares trituren el alimento y pues poder hacer la parte de la deglución. Entonces la función de esas mejillas será justamente eso. Embriológicamente ya dijimos que deriva justamente los procesos maxilares y mandibulares fusionándose entre sí. ¿Dudas hasta aquí de las mejillas? No. No. Bien. Ahora, hablando de del paladar, que sería la bóveda palatina, que sería la parte superior de nuestra boca, vamos a tener que el paladar embriológicamente va a derivar de dos estructuras en particular, o la función de más estructuras: los procesos nasales medios y los procesos maxilares. Hablando de los procesos nasales medios, les decía que iba a formarse un sector anterior que se iba a conocer como premaxila, que es nasales medios. Hablando de del paladar secundario, este se va a formar despuesito, desde la semana 7 hasta la semana 8. Y este nos formará desde la papila incisiva, que ahorita les hablaré de ella, hasta la úvula o el paladar blando. La fusión de ambos paladares, o sea, la unión del segmento intermaxilar con el segmento de los procesos palatinos laterales, se desarrollará o se formará, se fusionará hasta la semana 10 y puede llegar hasta la semana 12. Todo dependerá del descenso de la lengua. Entonces les voy a platicar primero la parte anatómica y después les voy a platicar la parte embriológica. No, mejor al revés, ya que estamos acá. Hablando de la parte embriológica del paladar. Este es un corte transversal donde vemos las prominencias. Esto estamos viéndolo desde arriba, ¿no? Entonces, como si lo estuviéramos viendo así, pero girado. ¿De acuerdo? Entonces, acá tenemos nuestros procesos nasales medios, que dijimos que iba a desarrollar labio superior, filtrum y reborde alveolar. Y nos iba a desarrollar un segmento que se llama segmento intermaxilar o premaxilar. Este segmento intermaxilar se va a dividir en 3 componentes. Componente labial, que ya platicamos en el labio, que forma justamente el labio y el frenillo tectolabial. Componente alveolar, que nos iba a desarrollar los 4 incisivos superiores, el reborde alveolar y la mucosa de esa zona. Y el componente palatino, que en este caso nos iba a comenzar a desarrollar el paladar duro. ¿De acuerdo? Entonces, acá están los 3 componentes: componente labial, componente maxilar y componente palatino, que será entonces componente labial acá, componente maxilar acá y componente palatino, este triangulito de acá. Este componente palatino tiene una forma de triángulo con el vértice hacia atrás. Vértice que va a terminar en donde se forma un agujero que se llama agujero incisivo, por donde sale nuestro nerviecito. Entonces, ahí ese vértice termina y de ahí hacia atrás vamos a comenzar a desarrollar nuestro paladar secundario. Desde este agujero incisivo hacia la parte superior, hacia la parte de adelante, va a desarrollar el paladar primario, una parte del paladar duro, con ya platicamos los 4 incisivos anteriores. Ahora, a partir de aquí, donde nosotros tenemos nuestras dos crestas, nuestros 2 procesos maxilares, van a derivar unas crestas que se conocen como crestas palatinas laterales o
protuberancias linguales laterales o procesos linguales laterales, ¿de acuerdo? Entonces, porque alguno dice así, proceso palatino lateral y otros dicen crestas palatinas laterales, ¿de acuerdo? Ah, aquí no viene, pero bueno. Acá está, crestas palatinas, ¿de acuerdo? Son exactamente las mismas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, la parte de la premaxilar, el segmento intermaxilar, que es el triangulito invertido, va a crecer, va a alargarse hacia la parte craneal y se va a unir hacia arriba con la eminencia frontal, que viene a ser la parte que forma el tabique nasal, ¿de acuerdo? Que será aquí. Entonces, esto se va a fusionar con estas crestas palatinas. Y las fositas olfatorias, que están entre estos dos procesos nasales medios, se van a invaginar en el mesénquima y después se van a ir hacia la parte de abajo para unirse justamente al techo de nuestra boca. Y en este caso ya formaremos la parte labial, ¿de acuerdo? Y la parte alveolar. Pero todavía el paladar primario, que está formado a partir de este segmento intermaxilar, falta que crezca y va a crecer en sentido interno hacia la parte posterior. Ahora, mientras eso está sucediendo, la parte de los maxilares, esta zona, la parte lateral de los maxilares, va a comenzar a crecer en sentido interno para formar estas crestas palatinas laterales, esta y esta en azulito fuerte. Estas crestas palatinas laterales van a seguir dirección diferente. Uno, van a ir primero hacia abajo y van a chocar con la lengua en desarrollo. La lengua está creciendo en toda la cavidad bucal. Es una masa gigante, una masa enorme. Y esa lengua, conforme va cediendo, porque va bajando esa lengua, se deprime porque va creciendo la mandíbula, va dejando espacio suficiente para que estas dos crestas palatinas laterales se fusionen entre sí. Esto va a pasar a partir de la semana 8, cuando se está comenzando a desarrollar el paladar secundario. Entonces, a partir de la semana 8, que está acá, es cuando ya podemos tener la formación tanto del paladar primario en la parte del segmento anterior y la formación del paladar secundario en la parte superior. Entonces, paladar primario se forma de los procesos nasales medios y paladar secundario se formará de las crestas palatinas derivadas del maxilar. Ahora, esta en rosita fuerte nos va a mostrar nuestro segmento intermaxilar, cómo se formó, y ya al formarse, con este vértice hacia la parte posterior, será nuestro segmento intermaxilar con sus tres componentes, componente palatino, componente alveolar y componente labial, ¿de acuerdo? Este segmento intermaxilar se va a completar, se va a fusionar justamente con la parte del maxilar y se va a fusionar de manera oblicua, en diagonal, ¿de acuerdo? Como está aquí. Aquí y aquí se une segmento de los procesos nasales medios, segmento intermaxilar, con el proceso maxilar de manera oblicua. De esta manera, aquí, para formar una V, un vértice. Y las dos crestas palatinas se van a unir todas hacia la línea media para formar nuestro rafe palatino. Se van a comenzar a formar desde el agujero incisivo y van a terminar hasta la úvula. Bueno, de atrás hacia adelante, de la úvula hasta el agujero incisivo. Entonces, la fusión de estos paladares, de estas dos crestas palatinas, va a ser una fusión real junto con la fusión del tabique nasal. Y aquí les voy a explicar por qué. El proceso maxilar de un lado con el proceso nasal medio del otro lado van a quedar en íntimo contacto, epitelio con epitelio. Ese epitelio se desintegra y al desintegrarse queda unida una superficie con otra. Y acá estará la imaginación de las fositas nasales, ¿no? Más posterior. Y luego acá lo mismo pasa con los procesos palatinos uniéndose con el tabique nasal en la parte central. Primero se unen los procesos palatinos enfrentándose entre sí, se elimina, se desintegra ese epitelio y después se va a desintegrar también el epitelio de la parte superior donde se está uniendo con el tabique nasal para formar una sola estructura en la parte del maxilar.
Esta es una fusión real. No es una remodelación o una consolidación remodeladora porque estamos realmente desintegrando epitelio para que se una y se forme solamente una sola estructura. Ya les platicaba entonces que el paladar entonces va a terminar su desarrollo gracias al descenso de la lengua y esto viene a colación porque si la lengua no desciende a la semana correcta, que es a partir de la semana 8, porque recuerden que la semana 10 y 11 es la semana donde se fusionan ambos paladares, o sea, aquí podemos correr el riesgo de una fusión deficiente de estas crestas palatinas y por lo tanto tener mayor riesgo de una hendidura palatina. ¿De acuerdo? Ahora, los genes que están involucrados en el desarrollo de estas crestas palatinas y en el desarrollo y en la dirección que van a seguir estas crestas palatinas van a ser el PAX9, el LHX8, el DLX2, el HOXA2 y el MSX1. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Estos son la dirección que van a seguir las crestas, los procesos palatinos laterales, entonces primero que estaban bajando o iban bajando, van a subir, como está en la letrita A, de ahí suben y comienzan a fusionarse hacia la línea media, ¿de acuerdo? De los dos lados, para enfrentarse uno con otro. Mientras eso está pasando, también van a subir para fusionarse con este tabique nasal y mientras eso está pasando, la lengua está descendiendo para permitir la libre fusión de estas dos crestas palatinas, que será esta parte de aquí. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda aquí con respecto a la formación del paladar? No, doctora. ¿No? Bueno, conste. Y entonces les voy a platicar ahora de la parte anatómica del paladar. Pues ya hablamos de ahí que tenemos en la boca una mucosa de revestimiento o una mucosa masticatoria y una mucosa especializada. Hay 3 tipos de mucosa en la boca: mucosa masticatoria, mucosa de revestimiento y mucosa especializada. La mucosa de revestimiento es la mucosa como la mucosa yugal y la de los labios, mucosa labial, que es epitelio plano estratificado, no queratinizado. En esta, el epitelio de la mucosa masticatoria será entonces epitelio queratinizado. Esta mucosa masticatoria se encuentra justamente en esta parte del paladar. Tenemos que el paladar de la mucosa masticatoria, el paladar se va a dividir anatómicamente en dos: paladar duro, que es justamente el que tiene el periósteo, bueno, que se une justamente la mucosa al periósteo y que solamente es la parte pues firme y la bóveda palatina. Y de ahí hacia abajo una parte blanda, que es el paladar blando, que en este caso pues tendrá una función diferente, que no será como la de la mucosa masticatoria, que es resistir justamente las fuerzas de masticación, el empuje que tiene la lengua con el bolo alimenticio. Esas son las funciones del paladar duro. Las funciones del paladar blando será más que nada ayudar a elevarse y cerrar la nasofaringe para evitar que el alimento pase hacia la parte de la nariz, ¿de acuerdo? Y entonces esa será justamente la función principal del paladar blando. Tenemos que el paladar duro se va a dividir o va a tener zonas anatómicas. En particular, pues ya hablábamos de la papila incisiva. Esta papila incisiva está ubicada en este tercio anterior de la parte del rafe palatino. El rafe palatino es esta línea medial, que ahorita hablaremos de ella. Entonces, en la parte anterior, situado por la parte de atrás de los incisivos centrales superiores, y esta papila incisiva está formada por una acumulación de fibras de colágeno de tejido conectivo denso y que también puede tener la parte central algunos partes o algunos vestigios del conducto nasopalatino, que posteriormente estos conductos nasopalatinos podrían estar tapizados por epitelio cilíndrico simple y que a su vez
pueden ayudar a desarrollar o gracias a estos vestigios podemos desarrollar ciertos quistes en esta zona, ¿de acuerdo? Ya hablaremos de quistes más adelante. Hablando acá de la parte posterior, después de esa papila incisiva, que aquí dijimos que la papila incisiva era el borde o el límite donde llegaba la premaxilar o el segmento intermaxilar, por lo tanto de aquí hacia adelante es el segmento intermaxilar o la parte del paladar primario, de aquí hacia atrás es todo nuestro paladar secundario, o sea, casi todo nuestro paladar anatómicamente hablando. Y está compuesto pues por unas arruguitas que están aquí en esta parte superficial que se conocen como rugas palatinas y esas son elevaciones de la mucosa. Estas son pliegues de epitelio que están sobre todo esa mucosa, son tejido conectivo denso que están revestidos por esta mucosa masticatoria y que van a formar unas líneas que van a ir en sentido transversal desde la papila hacia la parte externa, hacia la parte de los molares. Esas arrugas palatinas van a tener una disposición, una forma y una longitud diferente en cada individuo. Y eso es ¿por qué? Porque cuando nosotros dijimos que teníamos nuestra cavidad bucal primitiva y platicábamos que entraba o se rompía nuestra membrana orofaringea, se rompe y entonces empieza a entrar líquido amniótico a la parte de nuestra cavidad oral primitiva. La parte que contiene justamente esta parte del paladar, de las arrugas palatinas, va a estar en constante choque con ese líquido amniótico y entonces nos va a formar esas arrugas palatinas características y que cada persona las tendrá diferentes porque entrará más o menos presión hacia la parte interna de la cavidad bucal. Luego tenemos, ¿qué más me falta? La parte de el paladar duro se va a dividir en dos regiones. La región, la región anterolateral y la región posterolateral. La región anterolateral va a tener el tejido óseo, después va a tener el tejido conectivo fibroso y después vamos a tener nuestro epitelio, nuestra mucosa masticatoria que sería nuestro epitelio queratinizado. Eso también lo va a tener la parte central, nuestro rafe medio. Ese rafe medio entonces va a tener mucha más cantidad de tejido conectivo que va a ser justamente una línea de conectivo denso que va a ir desde la papila incisiva y que puede alargarse hasta la parte final de la úvula. La única función de este rafe palatino pues es unir firmemente y delimitar justamente la parte media de nuestro paladar. Platicábamos entonces que la zona anterolateral va a tener una gran cantidad de células adiposas que están acá, igual tejido óseo, tenemos nuestro tejido conectivo, este tejido conectivo ya no es tan fibroso, es más denso, y tenemos esta acumulación de células adiposas. Y esto nos va a servir justamente para resistir las fuerzas de la masticación por el roce constante de los alimentos y de la lengua. Y debajo pues tenemos ya nuestro epitelio, nuestra mucosa masticatoria. Y en la parte posterolateral del paladar vamos a tener en lugar de células adiposas, vamos a tener glándulas salivales menores y también vamos a tener un tejido conectivo denso, aunque también vamos a tener revestido por epitelio queratinizado. Más adelante, hacia abajo, donde tenemos nuestro tejido, nuestro paladar blando, entonces acá sí vamos a tener epitelio plano estratificado no queratinizado. Aquí vamos a tener botones gustativos, ¿de acuerdo? También vamos a tener papilas, glándulas salivales menores y vamos a tener que tiene una parte de una submucosa, que en esta submucosa vamos a tener tejido conectivo laxo y en este tejido conectivo laxo es donde vamos a contener nuestras glándulas salivales mucosas, nuestras glándulas salivales palatinas, ¿de acuerdo? Esta mucosa del paladar, del paladar blando, a diferencia del paladar duro, que es más rosa brillante, tendrá una coloración mucho más pálida
¿de acuerdo? Y va a ser una, de una textura lisa y brillante, ¿de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí del paladar y de la formación del paladar? No. No. Muy bien, bueno. Entonces les platico ahora que lo que teníamos relación justamente con el paladar, pues era la lengua. ¿Se acuerdan que dijimos que pues tenía que bajar la lengua para que nuestras crestas palatinas, que son estas de acá, se fusionaran junto con el tabique nasal hacia la parte posterior y formaran justamente nuestra bóveda palatina. En la parte inferior tenemos nuestro proceso mandibular, donde se está desarrollando acá nuestro cartílago de Meckel, guía de osificación de la mandíbula, y debajo tenemos, entre esos dos cartílagos, entre esos dos procesos mandibulares, vamos a tener nuestra lengüita. Nuestra lengua tiene que descender para que estas dos estructuras se formen. ¿Pero cómo se forma la lengua? Bueno, les voy a platicar pues ahora la parte de la lengua. La lengua es un órgano muscular que se va a encontrar en la parte inferior de la boca, adosada al piso de la boca. Las funciones de la lengua son muchas, pero alguna de ellas será que interviene en la parte del gusto, en la masticación, en la deglución, gracias a los movimientos peristálticos y en la articulación de los sonidos, entre otras muchas cosas. La lengua va a derivar embriológicamente de los 4 arcos faringeos y ahorita les platico por qué. Esta comienza a desarrollarse a partir de la 4ª semana y a partir de la 4ª semana los arcos faringeos le van a dar mesénquima al piso de la faringe. Está entonces nuestro suelo de la faringe acá y cada uno de los arcos faringeos digamos que va a donar mesénquima a ese suelo de la faringe y van a formarse tumefacciones. De el primer arco faríngeo se van a formar 2 engrosamientos laterales que se van a conocer como engrosamientos linguales laterales o protuberancias linguales laterales o procesos linguales laterales que van a surgir de ambos lados de los procesos mandibulares del primer arco. Y en la parte medial van a surgir, que hasta acá estarán acá entonces los 2 engrosamientos linguales laterales, y en la parte medial vamos a formar una protuberancia, de acuerdo, en la parte final, en el suelo de la faringe, que se va a conocer como tubérculo impar. Después, más abajito, vamos a tener la formación de otro tubérculo, otra elevación en la parte medial de la lengua, perdón, del suelo de la faringe, que va a tener mesénquima, tanto del segundo como del tercer arco. Esta tumefacción se conoce como cópula. Y entonces es una elevación medio de mayor tamaño que se conoce como cópula y tiene mesénquima tanto del segundo como del tercer arco faríngeo. Y más abajo tenemos otro tercer abultamiento. Ese tercer abultamiento es también un abultamiento medial más pequeñito que deriva del arco faríngeo mesénquima, de ese cuarto arco faríngeo, se acumula en ese suelo de la faringe y entonces hace esa elevación final. Esa elevación final se conoce como eminencia hipobranquial y esa eminencia hipobranquial es la que nos va a derivar después nuestra epiglotis, o de ella va a venir la epiglotis. Entonces, ¿qué más? Entonces, anatómicamente, el cuerpo de la lengua se va a formar a partir de los engrosamientos linguales laterales del tubérculo impar, hablando en específico de los 2/3 anteriores de la lengua. Acá ya están entonces. Mesénquima de este arco viene y forma esto, mesénquima de estos 2 arcos viene y forma esto, y el mesénquima del cuarto arco viene y forma esto. Ahora, necesitamos que ese mesénquima prolifere hacia la parte anterior y entonces ese mesénquima prolifera y primero se une, se fusiona con el del otro lado, derecho-izquierdo, engrosamientos linguales laterales se fusionan entre sí y después se fusionan con la parte posterior del tubérculo impar y entonces ya formó nuestra parte de la lengua y de ahí va a crecer hacia la parte anterior.
¿de acuerdo? Entonces ya ahí tenemos la parte que nosotros conocemos como la lengua. Solamente hablando de mesénquima, porque la parte interna o la parte ya de los elementos musculares vendrá gracias a unos somitas occipitales que vienen acompañados del nervio hipogloso, del par craneal 12, y que pues le dará la inervación motora a estos musculitos de la lengua. Entonces, de la parte de... La parte final justamente de estos 2/3 anteriores de la lengua va a terminar con este agujero, este conducto que se llama curcum también. No, caecum, que también se conoce como el agujero ciego. Y a partir de aquí se delimitarán los 2/3 anteriores de la lengua. De ahí hacia la parte posterior va a conocerse como la raíz de la lengua o el último tercio posterior de la lengua. El tercio posterior de la lengua deriva justamente de esa cópula, de la fusión del mesénquima del segundo y del tercer arco faríngeo. Esa raíz de la lengua, más abajo, va a desaparecer o va a contraerse, como está acá, para formar justamente la parte posterior de la lengua. Y más abajo de esta eminencia hipobraquial también se va a contener para formar nuestra epiglotis. ¿De acuerdo? Entonces, donde está la parte del agujero ciego, se va a marcar un surco que se tiene como una forma de V, que es el surco terminal o bilingual. Y en este surco terminal, la parte la parte de acá atrás van a disponer o van a comenzar a aparecer las papilas gustativas. A partir de esta bilingual, se van aquí en esta V, que está como esta parte de acá atrás, que se ve aquí, van a comenzar a aparecer las papilas gustativas, en particular las papilas caliciformes, y de ahí hacia adelante. La parte del nervio o la parte que viene o las células que provienen justamente del segundo arco faríngeo van a venir y van a irse también hacia la parte superficial de la lengua, al tercio anterior de la lengua, para inervar solamente la porción sensitiva, hablando de la parte gustativa, de las papilas fungiformes. Y en la parte posterior, la parte de la cópula que viene acá, pues nos va a ayudar a desarrollar la glándula tiroides primitiva, ¿de acuerdo? Y vamos a tener un divertículo epitelial dentro del piso o suelo de la faringe, que ese divertículo va a separar justamente la mucosa, que va a ayudar a separar la parte de la raíz de la lengua con la parte anterior y de la parte del agujerito del epiglotis hacia abajo. ¿De acuerdo? Entonces, en cuanto a o hablando de la inervación de la lengua, ya platicamos que los 2/3 anteriores de la lengua estarán inervadas del nervio derivado del primer arco, que será el trigémino. La parte anterior y superficial va a estar inervada también por el nervio facial, solamente la parte superficial, ya dijimos, hablando de los corpúsculos gustativos de las papilas fungiformes. La parte de la raíz de la lengua y las amígdalas palatinas estarán inervadas por el nervio glosofaringeo, y los bordes laterales de la raíz de la lengua, llegando hasta el epiglotis, estarán inervados por el nervio vago. Hablando de los músculos que tenemos en la lengua, ya platicamos que los músculos de la lengua se diferencian in situ, pero la mayoría de estos se van a organizar a partir de mioblastos que proceden de somitas occipitales. Entonces, de esa parte occipital vienen los mioblastos, se vienen de atrás hacia adelante, llegan y a partir de ahí, acompañados gracias a este par craneal hipogloso, y entonces inervarán toda la parte motora de nuestros músculos de la lengua. Ya dijimos, hablando entonces, donde están especificadas esta parte de la raíz de la lengua, el nervio glosofaringeo inervará las papilas gustativas
que están en estado bilingual, que serán las papilas caliciformes, el par facial, ya dijimos, las papilas fungiformes, y la parte de presión y temperatura están inervadas pues por el nervio trigémino de la parte anterior. ¿Y qué otra cosa? El nervio vago, ya dijimos, su raíz y las partes laterales, ¿de acuerdo? De la lengua. Estas somitas occipitales que migran desde la parte de atrás hacia adelante van a intervenir con 3 moléculas. Uno va a ser el GAB1, el LBX1, el PAX3 y a veces el PAX7. Estos van a regular la proliferación y la diferenciación de estos músculos, bueno, de estas células musculares, para pues llegar justamente a la parte anterior y formar justamente la parte muscular. ¿De acuerdo? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá estará entonces la inervación, que ya habíamos hablado de ella, nervio vago en las partes laterales, nervio glosofaringeo. En cuanto a la parte del trigémino, la rama lingual del nervio mandibular y de la parte de los corpúsculos gustativos del facial está la rama de cuerda del tímpano. En cuanto a su irrigación, pues es de la arteria carótida externa, que viene y se extiende hasta formar la arteria lingual. Esta arteria lingual, pues también va a proporcionarse pues, una circulación colateral y el drenaje está gracias a la vena lingual. Y esta arteria lingual tiene una trayectoria en posición anterior entre los músculos diogloso y geniogloso para formar unas ramas linguales dorsales y una sublingual y para terminar en una rama que es la rama de la arteria lingual profunda que estaremos a este espacio aquí. ¿De acuerdo? Aquí. Sublingual, de acuerdo, y hacia acá, en esta zona. Ahora, hablando de la parte, esa será entonces ya la irrigación, hablando de la parte de la, acá ya lo vimos, la parte de la inervación. Esto es lo que les platicaba de los somitas musculares que vienen desde la parte posterior, se adelantan entre la parte occipital y traen consigo la inervación del par craneal 12, que es el hipogloso. Y acá entonces ya les diferenciamos la inervación sensorial del trigémino y del facial, la porción del tercio posterior, la parte o la inervación sensorial del glosofaringeo y la inervación motora de estos músculos va a provenir de todos del nervio hipogloso, a excepción del palatogloso que está inervado por el glosofaringeo y el vago. Hablando entonces de los componentes musculares de la lengua, tenemos 17 músculos que van a componer la lengua. Son 8 pares, derecho-izquierdo y 1 impar. Este impar entonces es solamente el que está formando toda la parte dorsal de nuestra lengua y ese es el músculo lingual superior. También se dividen los músculos de la lengua en músculos intrínsecos y músculos extrínsecos. El músculo intrínseco es el que propiamente forma la lengua, lo que nosotros conocemos como lo que hablábamos acá del tercio anterior, o sea, esta masa de aquí. ¿De acuerdo? Esa masa completa pues será formado en la parte interna por el músculo transverso, pero nuestra lengua tiene esta base y estos músculos que se van a insertar y que van a ayudar a la movilidad de la lengua. Entonces, esos músculos que ayudan a la movilidad de la lengua se conocerán como los músculos extrínsecos de la lengua. Entonces, músculo intrínseco compone toda la parte central de la lengua y músculos extrínsecos son todos los que están fuera y que ayudan a la movilidad de la lengua. Aunque el lingual superior y el lingual inferior se conocen como músculos extrínsecos, son parte en sí de la lengua, pero también van a tener una inserción origen e inserción diferente hacia la parte externa. Entonces, aquí les puse un cuadrito en el que el cuadrito les menciono cada uno de los músculos. Entonces, les puse acá donde tenemos, y está muy fácil, tenemos la ubicación, el nombre del músculo. Tenemos el músculo geniogloso. El geniogloso está ubicado en el piso de la boca. Geni viene en su origen de la apófisis geni superior de la mandíbula. Gloso llega hasta la lengua, a la parte inferior de la lengua. La función del geniogloso será adosar la lengua al piso de la boca y sacar la lengua afuera, o sea, expulsarla.
Así está el cuadrito dividido para que ustedes vayan recordando lo más fácil o sea un poco más fácil para ustedes comprenderlo, pero les voy a explicar cada uno de ellos, empezando por el músculo intrínseco, que será el músculo transverso. Este músculo transverso está ubicado justamente en el dorso de la lengua. Aquí me voy a ir para acá y me voy a acercar hacia acá. Este músculo transverso es justamente lo que compone la masa que conocemos como la lengua. Este músculo está ubicado justamente pues, en todo el dorso de la lengua, es todo el espesor de nuestra lengua. Este tiene un origen, y como son dos, va a tener un origen en este cartílago o este septum, que se conoce como septum lingual, y que de aquí se va a adosar al músculo que lo va a rodear como un anillito, que es el músculo lingual superior. Entonces llega desde el septum lingual, ahí se origina y va a insertarse en los bordes laterales de la lengua en el músculo lingual superior. La función de este músculo transverso, aparte de formar justamente la masa que conocemos como la lengua, será el encargado de ayudar a doblar la lengua en su propio eje. O sea, cuando ustedes hacen la lengua taquito, están doblando ese músculo transverso hacia los costados o hacia la parte de la línea media. ¿De acuerdo? El músculo transverso es lo que se comen en los tacos de lengua. Ahora, de la vaca, ¿no? Músculo lingual superior. Músculo lingual superior es el único músculo impar. Este músculo lingual superior está ubicado en todo nuestro dorso de la lengua, desde aquí hasta acá. Por lo tanto, se origina en el asta mayor del dioides, que está por acá, llega hasta acá, pasa por todo el dorso de la lengua y llegará hasta la punta de la lengua. La función de este músculo será doblar la punta hacia atrás y hacia arriba, ¿de acuerdo? Hacia atrás y hacia arriba, haciendo este movimiento. Cuando tocan ustedes sus arrugas palatinas, lingual superior. Y también será contener justamente el músculo transverso y ayudar a que ahí se fijen las otras, las fibras de este músculo transverso. Debajo, este musculito, músculo lingual inferior, del lado derecho, del lado izquierdo. Este músculo lingual inferior que está acá también será o inicia, tiene su origen en la faringe, desde acá, y llega hasta las partes laterales de la lengua, las partes laterales hasta llegar a la punta de la lengua. Se ubica en toda la parte ventral de la lengua, toda la parte que tiene relación con el piso de la boca. Y la función de este será doblar la punta hacia atrás y hacia abajo para cuando nosotros tocamos nuestro frenillo lingual. Estamos activando pues ese músculo lingual inferior. Ahora, hablando de los músculos como el músculo geniogloso, que está acá, y el músculo hiogloso. Hablaremos primero del músculo hiogloso. Este músculo hiogloso está ubicado en el piso justamente de nuestra lengua. Viene desde los bordes, o se origina pues en el borde superior del dioides, la asta mayor del dioides, hasta llegar a los bordes laterales de la lengua. La función de este músculo hiogloso será retraer la lengua, hacia la lengua hacia atrás, hacia abajo y hacia atrás. Ahora, músculo geniogloso, que está aquí. Les voy a presentar acá un poquito más al músculo. Acá estaba el hiogloso. Este hiogloso tiene una forma, como no se los platiqué, tiene una forma cuadrilátera, es aplanadito, y ya dijimos que ayuda a descender y a retraer la lengua para comprimirla transversalmente. Y llega hasta los bordes laterales de la lengua, hasta acá. Ahora, acá está el geniogloso. Este geniogloso, acá está, geniogloso. Viene justamente por delante de la apófisis genial superior, de la mandíbula y se dirige hacia atrás para llegar hasta la parte inferior de la lengua, hasta la base de la lengua. Tiene dos porciones o dos fibras, las fibras superiores y las fibras inferiores. Las fibras superiores van a llegar desde la apófisis geni hasta la punta de la lengua y la
la porción inferior va a venir justamente desde la apófisis geni hasta el cuerpo del yoides, ¿de acuerdo? Ahí se va a insertar. La acción de esta va a ser adosar la lengua al piso de la boca, o sea, bajar la lengua, y ya habíamos platicado, expulsar la lengua hacia afuera. Luego tengo el estilogloso. El músculo estilogloso está en la parte lateral de la faringe. Este de aquí, no es este, sino es este de aquí, que acá se ve un poquito mejor. Estilogloso es este de aquí, que viene desde la apófisis estiloides, desde aquí. Aquí, estilogloso. ¿De acuerdo? Este músculo estilogloso entonces viene o se origina de la apófisis estiloides y llega a los bordes laterales de la lengua, ¿de acuerdo? En los costados, más en la parte posterior de la lengua. La función de este será elevar y llevar hacia atrás la lengua. Y es este de acá. Bueno, eso ya lo vimos, ¿no? Es este de acá, acá nada más que está recortadito, este de aquí. Ahora, Miogloso, geniogloso, estilogloso, palatogloso. Igual me voy a ir para acá. El músculo palatogloso y faringogloso y el amigdalogloso, todos están en esa zona de la parte de la faringe. El palatogloso está en el pilar anterior del istmo de las fauces, será este de acá. Se ubica en la aponeurosis palatina, ahí se origina, y se va a insertar en los bordes laterales de la lengua. La función de esta es cerrar los pilares anteriores del istmo de las fauces y el que seguirá será el faringogloso. Este faringogloso, al igual que el amigdalogloso, están ubicados en la parte lateral de la faringe. La única diferencia pues es su origen. El faringogloso se origina en las paredes laterales de la lengua y llega a los bordes laterales de la lengua, y del amigdalogloso inicia o se origina acá un poquito más atrás hacia la fosa amigdalina y va a llegar también a los bordes laterales de la lengua. Entonces, faringogloso y amigdalogloso, los dos llegan a los bordes laterales de la lengua, por lo tanto, los dos van a servir para retraer la lengua, hacer la lengua hacia atrás. ¿De acuerdo? Entonces, geniogloso, iogloso, estilogloso, faringogloso, palatogloso, amigdalogloso. Lingual superior, lingual inferior y transverso son los músculos que componen nuestra lengüita. ¿Dudas hasta aquí? Todos están inervados por la parte motora, por por el nervio hipogloso de sus sómitos occipitales, y el único que ya les decía que tiene una inervación diferente por la longitud y la posición será el palatogloso, que también estará inervado por el vago y el glosofaringeo. ¿De acuerdo? Entonces acá están todas hasta la inervación de estos musculitos. ¿Dudas hasta aquí? No, doctora. No, doctora. Vientos. Entonces, ahora les platico entonces que la lengua está recubierta por una mucosa que este epitelio plano estratificado queratinizado, al igual que el paladar, pero en este caso pues es mucosa igual especializada porque tiene, aparte de tener pues, ya su lámina propia densa, sus tabiques conectivos que van a separarse de la musculatura estriada, va a tener epitelio escamoso estratificado que se conoce como papilas, que serán estas de acá. Y tenemos papilas linguales. Esas papilas linguales pueden ser gustativas o no. Anteriormente todas se conocían como papilas gustativas, pero ahora se dice que son papilas linguales y ya las papilas gustativas son las únicas que contienen corpúsculos gustativos, ¿de acuerdo? Entonces hablaremos ahora de las papilas. Las papilas gustativas van a aparecer en la lengua a partir de la semana 8 hasta la semana 12. Las primeras que aparecen son las papilas filiformes, son las que más temprano aparecen. Después las que siguen son las papilas fungiformes. Estas papilas fungiformes aparecen cerca de las terminaciones nerviosas, de la rama cuerda del tímpano, del nervio facial, y
Después las últimas en aparecer son las papilas foliadas y las papilas caliciformes. Las papilas foliadas están lateralmente están en los bordes posterolaterales de la lengua y las caliciformes están ubicadas en la B lingual, ¿de acuerdo? Y estas están o se formarán en relación a las ramas terminales del nervio glosofaringeo y entonces ahí explicaríamos la inervación de cada una de estas papilas, ¿no? Hablaremos entonces de las papilas filiformes. Las papilas filiformes son las papilas más numerosas. Las papilas filiformes, me voy a ir para acá, acá. Van a tener esta forma de filo de cuchillo justamente, van a ser alargadas, van a tener un poco de queratina en la parte más superior y estas papilas filiformes, ya les decía, son las más numerosas en la lengua, van a darle esa textura característica a la lengua como de aterciopelado, así dicen los libros, y es porque le dan esa superficie rugosa a nuestra lengüita. Las papilas filiformes son las que aparecen o están rodeando todo nuestro dorso de la lengua y van a ser o van a tener un tamaño de aproximadamente 0.3 a 0.5 milímetros. Estas papilas filiformes van a tener una parte, ya les decía, de epitelio paraqueratinizado y la parte más, más importante de estas papilas filiformes es que carecen de corpúsculos gustativos. Por lo tanto, las papilas filiformes son papilas linguales, pero no papilas gustativas. Las papilas filiformes son las que más se descaman. Son las que nos van a o se van a poder eliminar cuando se abrasiona o se erosiona la lengua. Son las que más pronto se van a poder generar cuando nosotros tengamos algún proceso de erosión de la lengua. Y son las que también se pueden perder pues mucho más fácil en alguna lesión en la lengua. ¿Qué más? ¿Qué más? Las papilas filiformes tienen este aspecto, ya dijimos, de filo de cuchilla, ya son las más numerosas. Ya. La función de las papilas filiformes nos va a ayudar justamente a manipular el bolo alimenticio. Entonces, son las que le van a ayudar como que a juntar y aglutinar justamente todo este componente y a manipular ese alimento, ese bolo alimenticio que nosotros estamos formando junto con los molares y la lengua y el paladar. Entonces, papilas filiformes nos ayudan, su función principal será ayudar en el proceso de la manipulación de la comida y ya dijimos que no tienen corpúsculos gustativos, pero sí tienen queratina alrededor. Luego, papilas fungiformes. Las papilas fungiformes también son numerosas, son un poquito más grandes que las filiformes. Estas miden de 0.7 a 1 milímetro de altura. Como su nombre lo dice, fungi, porque parecen honguitos. La parte superior, la parte distal o el extremo distal de la papila es más amplia y la base es mucho más delgadita, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tienen esa característica como de bulbosa, esas papilas. Esas papilas filiformes se encuentran igual en todo el dorso de nuestra lengua, pero podemos encontrarlas preferentemente en la punta de la lengua y en los bordes laterales y un tanto en la parte central del dorso de la lengua. ¿De acuerdo? Van a ser las papilas que van a ser mucho más fácil de irritarse al momento de algún proceso inflamatorio. Y son las que normalmente van a verse como puntilleos o como puntos rojos sobre la lengüita, estas papilas fungiformes. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Estas papilas fungiformes sí tienen corpúsculos gustativos en una pared que es una pared dorsal. Estos corpúsculos gustativos pueden ser de 3 a 5 corpúsculos gustativos alrededor de cada papila. Y toda esta papila fungiforme ya será una papila gustativa. Estarán entonces acá, papilas fungiformes, corpúsculos gustativos alrededor de esta banda epitelial. Y acá están las papilas fungi aquí, acá y en los bordes laterales de la lengua.
Luego tenemos las papilas foliadas. Estas papilas foliadas van a ser más poquitas que las papilas fungiformes. Son aparecen como en unas bandas a los costados de nuestra lengua. Estas son de unas hileras de 3 a 8 más o menos papilas en la región posterolateral de la lengua y que son así, todas en filita, ¿de acuerdo? Van a tener corpúsculos gustativos, sí, pero los corpúsculos gustativos van a ser mucho más desarrollados y van a tener muchos más corpúsculos gustativos al recién nacido, o sea, cuando estamos recién, sí, recién nacidos, cuando tenemos el inicio de nuestra boquita y van a ir en descenso, en decremento, estos corpúsculos gustativos hasta disminuir su cantidad de corpúsculos gustativos. El espacio entre cada una de las papilas se conoce como espacio interpapilar y este espacio interpapilar va a tener el espesor de epitelio y ahí vamos a tener también corpúsculos gustativos. Esos corpúsculos gustativos en las papilas foliadas va a ser mucho mayor, van a tener aproximadamente unos 20 a 50 corpúsculos gustativos y en la parte inferior de esas papilas vamos a tener unas glándulas cerosas, bueno, glándulas salivales cerosas que se van a conocer como glándulas de Ebner y que van a drenar justamente en ese surco interpapilar. Entonces, ese surco, esas glándulas salivales cerosas, lo que van a hacer es que uno, van a ayudar a degradar los azúcares y dos, van a ayudar a que los sabores se perciban mucho más fácil en esa zona. El sabor un poco más complejo que se percibe en esta zona será el sabor ácido y ácido, salado, dulce, ácido y agrio en esta zona de las papilas foliadas. También tiene corpúsculos gustativos. Y las últimas, pero no menos importantes, estas son las papilas caliciformes. Digo, caliciformes, foliadas, perdón. Papilas foliadas que están en los bordes laterales de la lengua. ¿De acuerdo? Estas son las papilas filiformes y estas son las papilas fungiformes, estas bolitas, que pueden estar o aparecer inflamadas como están aquí en estas bolitas. Entonces, estas bolitas son papilas fungiformes inflamadas, ¿de acuerdo? Papilas circunvaladas son las más grandes, son las menos numerosas, son entre 8 a 10, están ubicadas en la parte de la bilingual, en la parte posterior de la lengua, ¿de acuerdo? Estas, a diferencia de las anteriores, de todas las anteriores, presentan demasiados corpúsculos gustativos. Se dice que en un recién nacido pueden llegar a tener hasta 270 corpúsculos gustativos en su espacio, que acá tenemos un pliegue que se conoce como surco circunvalador, y en este surco circunvalador debajo también tenemos glándulas salivales linguales y que van a drenar justamente en este surco circunvalador y que también van a ayudar a la percepción de los sabores. Entonces, estas estas papilas circunvaladas van a ser de las que más diferenciación de sabores van a poder captar. Esas les decía que tenemos desde 100 hasta 270 corpúsculos gustativos en cada uno de los espacios epiteliales relacionados con el surco circunvalador. Estas son las más grandes, miden aproximadamente de 1 a 2 milímetros y son las menos numerosas, son de 8 a 12 dispuestas en la bilingual posterior. ¿De acuerdo? Y ya. Los corpúsculos gustativos van a estar ubicados justamente en las papilas que ya dijimos, circunvaladas, fungiformes y foliadas. También están presentes en el paladar, en los arcos palatinos, en el palato bugloso y palato faríngeo, en la laringe y en la faringe. Estos corpúsculos gustativos van a ser estructuras ovoideas que van a tener como un cúmulo de células en el interior, unas células que se llaman células C, que van a determinar la sensación, van a percibir justamente el sabor. Entonces, son aproximadamente unos 5,000
corpúsculos gustativos dispuestos en todas estas estructuras. Y tenemos células de tipo, puede ser C, ya les decía, o a través de estas células van a tener diferentes tipos o subtipos de células que van a determinar la capacidad, van a tener la capacidad para percibir los sabores y para percibir algunas otras reacciones químicas. Entonces, justamente hablaremos de esto de los corpúsculos gustativos y de la fisiología del gusto la siguiente clase. ¿Alguien tiene alguna duda? No. ¿No? No, doctora. No, doctora. Muy bien. Bueno, entonces su tarea será, les voy a dejar un artículo en Classroom donde lo van a leer y van a hacer lo mismo que hicimos en la clase, en la tarea anterior. Van a hacer ya sea una presentación, una mapa mental, un mapa conceptual, lo que ustedes prefieran de ese artículo, o bueno, si ustedes quieren completar la información es bien recibida, nada más me van a poner las referencias de donde quieran completar la información. Este artículo habla justamente de los corpúsculos gustativos, habla justamente de cómo se van a percibir los sabores y hacia dónde o por qué tenemos una cierta predilección por un sabor u otro. Entonces, está interesante. Ustedes lo van a leer, de todos modos lo vamos a discutir la siguiente clase y vamos a continuar con esta parte de los sabores y la percepción o fisiología del gusto. ¿Tienen alguna duda? No, 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 doctora. doctora. Muy bien, entonces les paso lista, ¿vale? Está 7 PM 5. 7 PM 6, no, 7 PM 6, no. 7 PM 5. Está Viridiana, Presente. está Jocelyn, Presente. Cristian, Presente. Jocelyn, Presente. Valerie, Presente. Brenda, Presente, doctora. Alan, presente, doctora. Manuel, Presente, doctora. Brandon, Presente, doctora. Luis Fernando.